Vamos empezando con lazos de control de bucle o lazo, se le dice de esas dos formas, cualquiera de las dos está bien. Y estábamos hablando respecto de que ese lazo o bucle es la realimentación que existe o no en un control que se pueda dar de un sistema, ¿sí? Eh, por ejemplo, es como un chequeo que hay que hacer en el caso de que sea un lazo de control cerrado o no se chequea nada, ¿sí? Ya vamos a aplicarlo más en detalle, pero por ahora vamos a ver lo que nos habíamos quedado ayer. Que nos habíamos quedado, considero un ejemplo, bla, 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 bla. Acá bueno, está cargando esto que está cargando aquí, ya vamos a ver si termina de cargar. Bien, veamos esto y esperemos que termine de cargar. Y esta parte que no está cargando. Acá no es que no esté cargando. Tipos de control, dice acá. Veamos este esquemita que está apareciendo. Hay una entrada de temperatura que se desea. Hay un sistema de control que controla, que verifica, regula, que sí, que se cumpla lo que se desea. Y después se obtiene de como salida la temperatura deseada. Talía, leamos esta parte que dice tipos de control. Si es posible. Tipos de control. El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes mecánicos, hidráulicos, electrónicos y eléctricos y o electrónicos que, que, intera- que interconectados recogen información acerca de funcionamiento. Comparan este funcionamiento con datos previos y si es necesario modificar el proceso para alcanzar el resultado deseado. Este conjunto de elementos constituye, por lo tanto, un sistema en sí mismo y se denomina sistema de control. Para estudiarlo es necesario suponer que sus componentes forman conjuntos que reciben un ordenador o entrada y producen una Stop, respuesta o salida. stop, 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 stop. Talía, ¿vos te quedaste con tic o qué pasó? ¿Ah? ¿De dónde salió la palabra esa que dijiste? No sé. A ver, lee de nuevo, ¿qué dice? ¿Dice ordenador por ahí? ¿Ordenador? Sí, así dijiste vos. No, profe. Sí, sí, ¿qué dijiste? Antonella, ¿qué dijo? Orden. A ver, de nuevo. Yo he escuchado lo que te digo. Dice, vos dijiste que reciben un ordenador, dijiste. Y produce. Orden. Bueno, está bien. Entonces, sigamos. Orden o entrada. Y, Ah, y, y producen una respuesta o salida. Estos conjuntos se representan gráficamente en formas rectángulos o bloques vinculados por flechas, las cuales muestran la conexión que existen entre aquellos y los efectos que producen. La forma más simple para esquematizar un proceso de control es un bloque sobre el que incide una entrada y se genera una salida. Por ejemplo, para la regulación de la temperatura de un horno. bien. Por ejemplo, un horno. Yo agarro, pongo la temperatura deseada, ingreso el elemento que estoy por cocinar, que es una torta, un bizcochuelo, perdón, y pongo el bizcochuelo que se tiene que cocinar, lo dejo. Ahora, la temperatura se va a mantener constantemente, pero yo estuve manejando un control sobre un mando, perdón, estuve mandando una cierta temperatura que va a estar constante, se va a mantener ese sistema, pero ahora va a controlarse todo ese sistema y al final
si yo después obtengo, de pasado un tiempo, el producto que deseaba, lo voy a obtener, lo voy a sacar. Pero imagínense que yo me olvido de sacar el bizcochuelo del horno, pasado después de 2 horas, 3 horas, pero el sistema siguió cumpliendo su función. La función del sistema, ¿cuál era? Que la temperatura fuese la correcta. Si yo le marqué una cierta temperatura, el sistema va a seguir funcionando hasta cumplir su misión. Ahí ya estamos viendo que se ve que es un sistema de control, perdón, es un sistema controlado, ¿sí? A partir de la temperatura, pero que no hay ningún tipo de observación de que todo esté funcionando de forma correcta. No hay un sistema cerrado que pueda controlar lo que yo estoy ingresando, como ser, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, que sean elementos suficientes como para controlar. Imagínense que yo pongo un horno y yo digo en microondas, temperatura tal y el tiempo tal. En ese caso, después de ese tiempo, automáticamente obtengo el resultado que yo necesito. Ahora, yo no estoy también viendo en ese caso de otros elementos que ya vamos a ver cuando veamos lazos de control cerrados. Aquí estaríamos viendo un principio de control abierto, de lazo de control abierto, que no tiene ninguna relación la salida con la entrada. Es decir, que solo pasa de forma recta. Entra la entrada, pasa el proceso, sale la salida. Chao. Ahora, con este tipo de lazo, es un lazo que está abierto, es una especie de elemento de control directo sin ningún tipo de retroalimentación. Y con el lazo cerrado ya vamos a ver que sí va a haber una comparación de lo que sale con lo que entra. ¿Sí? Bien, sigamos leyendo Araceli, esta parte en azul. La aplicación de sistema de control a los artefactos electrodomésticos ha mejorado la vida de las personas. Por ejemplo, antes se usaban las planchas que funcionaban con carbón. Más tarde, las abuelas utilizaron pesadas planchas eléctricas que tardaba mucho tiempo en calentar y cuya temperatura resultaba muy difícil de regular. Hoy en día las planchas son livianas y cómodas. Regulan la temperatura según el tipo de tela. Rocían la ropa con vapor, etcétera. Espera, hasta Pero ahí. los cambios Hasta ahí, hasta ahí, hasta tecnológicos. ahí. Ya que estamos. Acá dicen, antes se usaban las planchas que funcionaban con carbón. ¿Alguien de ustedes todavía sigue usando planchas de carbón? ¿Puede ser o no? Talía, ¿usás plancha de carbón? Sí, ¿Sí? sí, Bien. ¿Vos, sí. Antonella? No. Bueno, pero algún pariente de ustedes puede ser que sí lo use. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en Luracatá donde la electricidad no llega para todos y para usar una plancha se necesita una corriente alta y ustedes ven que la energía eléctrica que pusieron de paneles solares es limitada para ciertos elementos y nada más, para unos foquitos, para cargar un celular y dejemos de contar. Y en algunos casos que tienen acceso con el motor del pueblo, tienen la limitación de los tiempos en las horas que lo puedan usar, ¿sí? Pero son algunas solamente las personas que también tendrán la posibilidad de comprar una plancha de última generación, que están medio caritas también. Las planchas más nuevas, fíjense que pueden ustedes dejar la plancha dada vuelta, digamos, sobre la tela, y la plancha automáticamente lo que hace es bloquear o generar un aviso de sonido, que ya está pasando mucho tiempo, está en una posición que puede estar quemándose la prenda, entonces una persona automáticamente puede eh, sacar ya la plancha de esa tela para evitar quemaduras. También en otros casos se generan planchas con más niveles de control y de funcionamiento automatizado, que ya directamente a partir de la tela identifican la tela, identifican la temperatura, y cuando ya sobrepasa la temperatura automáticamente se corta el paso de corriente para evitar que se pierda una prenda de vestir, ¿sí? Y ya vamos avanzando mucho más desde aquella plancha de carbón, donde yo he hecho carbón y la temperatura es
incalculable en algunos casos. Yo tengo que calcular a ojo y, por ejemplo, si tengo que planchar una camisa o alguna tela muy delicada con la plancha de carbón, corro el riesgo de que si la temperatura está muy elevada, pueda dañar la prenda que estoy planchando. Es un ejemplo, ¿no? Bien, sigamos, Araceli, hasta este segundo párrafo y después sigue, no, sigue todo después. Le digo que siga Talía. Pero los cambios tecnológicos incidieron sobre todo en la actividad industrial. Infinidad de tareas realizadas hasta hace poco en forma manual. Hoy se efectúan mecánicamente, más aún los controles automáticos se han generalizado por completo en el mundo de la industria. En consecuencia, las industrias requieren menos operarios manuales y más personal especializado, por ejemplo, técnicos, electricistas, electrónicos e informáticos capaces de montar, controlar, corregir y reparar los sistemas implementados. La capacitación técnica resulta entonces imprescindible para poder acceder a estos nuevos puestos de trabajo. Sistemas de control manuales y automáticos. Los sistemas de control pueden ser manuales o automáticos. Sistema manual. Para obtener una respuesta del sistema, interviene el hombre sobre el elemento de control. La acción del hombre es entonces la que actúa siempre sobre el sistema. Cierra o abre, acciona un interruptor, aprieta el freno para producir cambios en el funcionamiento. Bien. Ahí en el caso de la situación, el efecto que pueda tener el uso de la automatización en las vidas diarias de las personas, del trabajo mismo que puedan uno llegar a adquirir, vemos la necesidad de las capacitaciones, digamos, de estar siempre preparados. Dependiendo de nuestra visión de futuro, que nosotros a dónde queremos ir también, qué queremos hacer en nuestras vidas después. Y hay muchas, digamos, escuelas técnicas que generan técnicos para distintas áreas. En nuestro caso somos técnicos, bueno, ustedes son técnicos, yo soy técnico también, pero ustedes van a ser técnicos agropecuarios y tienen que estar preparados con todas esas herramientas, pero dentro de todas esas herramientas del manejo de agrícola o del ganado, también tienen que manejar conceptos de automatización. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de las herramientas de trabajo en agrícola actuales a nivel, digamos, a gran escala, fincas grandes o en empresas agropecuarias de nivel nacional o internacional, digamos que sean con muchas hectáreas o con mucho ganado, siempre están utilizando herramientas de tipo automatizadas. Y entonces ahí es donde intervienen ustedes con todas sus herramientas y todas sus capacidades y todas sus capacitaciones que han tenido. Y una de esas capacitaciones por parte mía es de más o menos generar en ustedes conocimientos para el manejo de ciertas herramientas que se utilizan en la parte agrícola. Por ejemplo, el uso del GPS en máquinas cosechadoras o sembradoras, posicionamiento satelital de las hectáreas, digamos, por ejemplo, en este caso, de la tierra, donde están posicionados aproximadamente, el terreno, mediciones. Por ejemplo, en el caso del ganado, algún tambo automatizado o el invernadero que sea también automatizado. En el caso de uso de distintas herramientas que permiten a ustedes no quedarse descolgados y estar capacitados para que en el caso de que tengan que manejar ese tipo de herramientas o situaciones puntuales, no queden descolocados y puedan ayudar a las personas en el grupo de trabajo que ustedes estén envueltos, ¿no? Sí, en este caso se dedican de lleno a ser técnicos y trabajan fuertemente en esa área. Por ahí muchas veces no lo vislumbran ustedes, pero hay mucha salida laboral, depende de dónde, depende de buscarlas, depende de dónde quieren terminar en su futuro, de dónde quieren llegar, dónde quieren ir, qué quieren hacer de sus vidas. Hay que replantearse muchas cosas y para eso reflexionar, ir pensando ya desde este tiempo que vivimos en la actualidad,
pensar que a ustedes le quedan 2 años más y esos 2 años y medio, bueno, supongamos que teniendo en cuenta tercero y cuarto que pasen y no tengan ningún problema, entrar a una vida laboral o entrar a una vida de estudio, depende, o se quieren seguir capacitando en las mismas áreas, quieren seguir aprendiendo más, va a depender de su visión de futuro, de su visión de crecimiento también, ¿no? Espero que logren todos sus objetivos también. Para eso estoy aquí, para eso estamos todos los profes siempre tratando de capacitarlos. Y ahora, después de que ustedes salen del colegio, ya corre por ustedes, ¿no? De las ganas, las motivaciones que quieran ustedes tener y la suerte también. Muchas veces corre la suerte como un elemento que juega importante rol en la vida de todas las personas. Volviendo a esto de los técnicos agropecuarios, también tienen que tener muchos conocimientos al respecto de manejo de la automatización en distintas áreas. Hablábamos de control manual y automático. Vamos a ver ejemplos al respecto y un poquito más sobre lo mismo. Hasta ahí. A ver, ¿podemos seguir de ahí, Talía? Encontramos sistemas de control manuales, por ejemplo, en frenados de un auto, el encendido y el apagado de las luces en una habitación, la operación de la hornalla de gas de una cocina, el control del agua de una canilla, etc. Sistema automático. El sistema da respuestas sin que nadie intervenga de manera directa sobre él, excepto en la introducción de condiciones iniciales o de consignas. El sistema opera por sí solo, efectuando los cambios necesarios durante su funcionamiento. Así se reemplaza el operador humano por dispositivos tecnológicos que operan sobre el sistema. Relés, válvulas Senoidales. motorizadas, Perdón. Válvulas motorizadas. Sí. Válvulas Selenoides. Actuadores, interruptores, motores, etc. Bien, hasta ahí. En ese caso ya empezamos a tomar elementos puntuales y muy importantes dentro de los sistemas de control de tipo automatizado, que vamos a decir que pueden ser sensores, transductores, ¿sí? Que ya vamos a ir identificando un poquito al respecto, pero empezamos a identificarlos, como algunos que están ahí nombrándose, ¿no? Yo termino de lo que sigue. Encontramos sistemas automáticos de control en, por ejemplo, heladeras, termotanques, alumbrado público, piloto automático de un avión, equipos de aire acondicionado y mucho más. ¿Sí? Muchísimo más que vamos a seguir analizando en el futuro. Yo quisiera saber cómo están trabajando en relación a las actividades, con qué herramientas para escribir o generar texto están trabajando, en el caso tuyo, Talía, o en el de Antonella Araceli. ¿Con qué responden las actividades? ¿Con qué programas están trabajando para hacer las respuestas de las tareas, de las actividades? Talía, ¿con qué haces? ¿Con qué usas algún programa o no? ¿Usar la computadora, usar el Sí. celular? Si usas el celular, ¿qué programa? ¿O la computadora, qué programa? Con el Word, algo así. Digamos, ¿vos tenés computadora? Sí, Qué suerte, ¿no? Bueno. Y en el caso tuyo, Antonella, ¿también tenés la computadora? Sí, Bueno, no. Yo era para explicarle por ahí el tema del, vuelvo a repetir, lo del que tienen en el celu, pueden usar también Google Documentos. Y en la computadora también se puede usar Google Documentos. Pero bueno, eso es como para, si en el caso tienen problemas, poder explicarles. Mañana yo creo que voy a hacer, en el caso de ustedes, un parate con ustedes dos. Y voy a seguir con los chicos que me están faltando, que quiero que se conecten.
que me están faltando que suban tareas. ¿Sí? Yo voy a tratar de estar más en contacto con ellos. Voy a ver el tema de Rodrigo, si le hablo a la hermana, y en el caso de quiénes más son las personas, Noelia. No, Noelia está con ustedes, no. Noelia está en segundo. Sí, Ah, no, sí está con ustedes, ¿no? Noelia. Bien, de sí. Noelia, creo que tengo que ver sus tareas, y de Ericho ya más o menos estuvo participando. Así que me voy fijando, pero a ustedes yo creo que mañana le voy a dar descanso. ¿Puede ser? Si quieren participar, participen también, no les obligo, ¿no? Pero el tema es que yo creo que mañana va a ser a partir de esto que ya venimos trabajando. Así que bueno, chicas, así que les aviso, mañana, como les digo, creo que voy a querer que entre más chicos que no están entrando. Tatiana había venido entrando bien, también que puede ser que le voy a decir que, bueno, depende de las tareas, me voy a fijar qué tareas está presentando y qué no. Después también estaba participando. ¿Quién más era que participó aparte de Tatiana, Talía, Antonella, Eric Shilda. y Gilda? Gilda está medio perdida. Yo voy a ver qué pasó con ella. Y después, bueno, con Villanueva y con Eric y con la chiquita, la Guantay. Y bueno, Noelia. ¿Sí? Chicas, gracias por participar. Mañana seguimos.